Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación de Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Soy Chomil Laceras y estaré acompañado por Alejandro Martínez Vieda. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Muy bien, Chomin, teniendo hoy en nuestro programa como invitado a uno de los candidatos de la oposición al proceso de primarias, continuando la serie de entrevistas que estamos realizando a todos los aspirantes que desean participar en la elección presidencial de 2024. Efectivamente, y con él conversaremos sobre sus propuestas al país, en concreto a los migrantes venezolanos y su visión sobre el desarrollo de estos comicios. Bienvenido, Freddy Superlano. Bien, saludos, gracias por la invitación. Freddy, tiene este proceso en una situación sumamente compleja para el país, de las más graves que ha vivido desde el punto de vista social y desde el punto de vista político en los últimos años. ¿Cuál es tu propuesta en estas elecciones primarias y qué es la diferencia de otras propuestas y de otras candidaturas que están también aspirando? Mira, el principal problema de los venezolanos hoy puede ser económico, social, pero primero que nada es político. La crisis que tenemos los venezolanos la antecede la crisis política que tenemos en la actualidad. Nosotros tal vez tenemos una experiencia que ninguno de los candidatos ha tenido en el pasado reciente. Es decir, en los últimos años la dictadura ha ido perfeccionando su mecánica, su sistema, para sacar a candidatos que sean una amenaza fuera de la contienda, para jugar con las instituciones, para que algunos resultados pues les sean favorables, en fin. Tal vez el único hecho trascendental, importante, alguna victoria política que ha tenido la oposición venezolana fue en el 2021 y fue en el caso de Barinas, que fue un caso que fue mucho más allá de nuestras fronteras por lo simbólico que esto representaba, pero también por la manera tan abrupta como la dictadura hizo las cosas. No solamente me inhabilita después de ganar una elección, al último de los Chávez en el ejercicio del poder en el país, sino que después inhabilita a tres, cuatro personas más hasta que logramos la elección del pasado 22 de enero, la cual ganamos de manera abrumadora. Y hablo de esto porque es cierto que nosotros tenemos mucho esta propuesta, la 2024, que está enmarcada en el tema económico, sobre todo energético y todo lo demás. Pero es que si no resolvemos la crisis política, no hay oportunidad de que usted aplique ningún plan, por más bien configurado y confeccionado que esté. Es por eso que nosotros hemos hablado de la propuesta Varina, ¿no? El protocolo Varina, que no es otra cosa que ganar la elección, pero de poder al final del día no solamente ganar, sino de que eso se pueda cumplir. Y eso va, bueno, entendiendo los desafíos que tenemos en la actualidad. Hoy nosotros tenemos todos los poderes públicos controlados por la dictadura y en Venezuela no existe ninguna persona que sea inhabilitable. Por ende, nosotros en nuestra propuesta que hemos hecho al país, hemos dado este protocolo, que no es otra cosa que presentar las posibilidades a distintas opciones o respuestas a distintas situaciones que se nos van a ir presentando en lo sucesivo. Ya lo hemos venido diciendo en el pasado. El protocolo de Arena pues tiene que ver con no solamente estar atento a lo que pudiera pasar con quien gane las primarias, que no necesariamente pueda terminar siendo el candidato. Yo entiendo que hay que ganarla, hay que recorrer el país, hay que forzar, generar una presión interna e internacional, pero llegado el momento, tiene que tener tantas opciones necesarias como las que la dictadura te va a colocar al frente, que todos nos podemos imaginar ya cuáles son, porque son 23 años ya han ido aplicando una tras otra en los últimos eventos electorales de importancia y trascendencia para ellos. Sí, efectivamente, y sobre ese punto, Freddy, en caso de que el desarrollo pues, de la situación desemboque en esto que tú nos estás planteando, ¿cuáles serían las opciones que tendrían las fuerzas democráticas de la oposición? Eh, 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 ¿Cuál es tu visión sobre este asunto en particular? Nosotros hemos querido hablar de un acuerdo antes del 22 de octubre. ¿Por qué antes? Porque quien gane va a tener entonces un peso, ¿no? En ese acuerdo que tiene que ser previo. De manera que si lo haces antes, pues tienes una visión, una óptica mucho más amplia y no la visión de peso de la persona que resulte ganador, porque entonces el acuerdo pues ya tendría un matiz muy particular, ¿no? Por la persona que ya obtuvo el triunfo. Entonces hemos hecho la propuesta de que días antes podamos establecer un acuerdo de tipo político de los actores que estamos enfrentando en este momento al régimen y que estamos dentro de esta primaria para ello. Y sí, yo en Venezuela no hay ningún candidato inhabilitable, pero es que también hay personas que han sido perseguidas en el pasado.
no solamente inhabilitación, es acusaciones de terrorismo, de narcotráfico, de financiamiento, y para ustedes contar. Ante eso nosotros hemos pedido, bueno, que tengamos un mecanismo donde esa persona que gane la elección primaria, que tenga un porcentaje importante, del 45-40%, pues tenga un peso importante para tomar esa decisión. Si ya tiene cierto porcentaje, que estipulamos que pueda ser ese, pues que pueda ser la persona quien proponga la primera opción de su sucesión, ¿no? En este caso. Y de no ser así, pues completarlo con los otros porcentajes que hayan participado en la primaria. Además de eso, tiene que existir un acuerdo que vaya mucho más allá. Si esa fuese la situación que se presentara, que tienes que nombrar a Buenos Aires, a un segundo o a un tercero, porque la dictadura no puede dejar que tú seas el candidato, entonces también tenemos que acordar de que ese gobierno es un gobierno de transición, es un gobierno que en 3 años pueda sentar las bases políticas para hacer una elección normal, sin inhabilitados, sin persecuciones, sin Tribunal Supremo de Justicia, utilizándose también para este tipo de mecanismos, o Contraloría o Fiscalía. Y tener entonces, pues, por supuesto, una elección donde sí podamos participar sin ningún tipo de este tipo de amenaza. Y también que ese acuerdo establezca acuerdos mínimos en lo económico, en lo político y en lo social que ya hemos venido discutiendo a lo largo de esta campaña. Ahora, Frei, ese escenario es muy complicado, pero hay otro adicionalmente, que es la posibilidad de que el tribunal, no solo el Tribunal Supremo, incluso hasta un tribunal de parroquia, como ha sucedido, bueno, declare la nulidad del proceso, Sí. y entonces no se pueda ni siquiera llegar a la primaria. ¿Cómo ves ese escenario? Ese es el escenario más complicado. Por eso es que la dictadura ataca la primaria, porque la primaria no solamente es la escogencia de un candidato, la escogencia también del liderazgo de una oposición. Una oposición que ha estado fragmentada, dividida, ¿verdad? Que por distintas situaciones que se han presentado en el pasado. Y que la primaria no solamente sirve para la escogencia de ese candidato, sino para escoger la persona que pueda liderar y poder dar espíritu de cuerpo desde acá hasta la elección del 24. Por eso entonces es que vemos estos señalamientos que se comienzan a hacer, denuncias que hace este señor en su programa de los miércoles para tratar de amedrentar, sobre todo de coaccionar a las distintas comisiones, tanto nacionales como regionales, a atacar y acabar una vez con todas por la primaria, por el temor, el pánico que le genera que la oposición pues, pueda tener un candidato que unifique la política venezolana. Ese es un temor que tenemos todos nosotros el día de hoy, y hay que reconocer que a la fecha no se ha discutido tener un planteamiento unísono de todos los candidatos del qué hacer. Sí, al rompe está, bueno, de seguir adelante, continuarse con un espaldarazo con la Comisión Nacional de Primaria, pero todos sabemos también de lo que es capaz la dictadura de hacer, ¿no? Cómo es capaz de amedrentar para después ese amedrentamiento lo va a masificar comunicacionalmente para generar el terror, ¿no? En varios de estos miembros de la comisión. Gracias a Dios, ¿no? Hasta la fecha, tanto Casal como quienes lo acompañan, bueno, han seguido avanzando, han manifestado cualquier tipo de respuesta y argumentación, tanto política como jurídica, ante los ataques que se hacen, pero bueno, todos sabemos, como tú bien lo dices, el referéndum revocatorio, por ejemplo, del año 2022, que estaba pautado para esa fecha, tribunales municipales, el del 16, tribunales municipales evitaron de que esto se pudiera ejecutar, y pareciera que hoy están encaminando esto por la misma vía, por lo tanto hay que preparar una respuesta inmediata. Y en las próximas horas es posible que nosotros estemos acordando ya más o menos un tipo de estrategia para ello. Mira, Freddy, ya para terminar, nos queda un minutico. De Venezuela han salido casi 8 millones de venezolanos, al menos, probablemente puedan ser más. Desde Colombia te preguntamos, ¿qué le dices tú a los migrantes venezolanos que están pues hoy alrededor de todo el mundo? Mira, nosotros tenemos en nuestra propuesta Plan 2024 la situación de la diáspora, del éxodo, del migratorio venezolano, que hoy en día no hay venezolanos algunos que estén en este país que no tengan ningún tipo de vinculación con éxodo. Una propuesta que da en dos direcciones. Una, que es un plan integral para el venezolano que se encuentra fuera del país y que no pretende retornar, porque simplemente, bueno, logró instalarse, conquistar sus aspiraciones, pero a ese venezolano hay que darle algún tipo de atención también, que tiene que ver con la ampliación también de consulados, porque hoy en día estamos mucho más allá de ciudades que eran conocidas naturalmente en el pasado, que tiene que ver con una atención directa, porque todo venezolano sigue siendo venezolano de derecho, esté donde esté, y otra de aquellos que quieren regresar. Y hay algunos que quieren regresar de dos maneras. Uno, que quieren regresar porque, bueno, simplemente está en una situación muy calamitosa. Y a eso hay que brindarle una opción distinta, no solamente traerlos, sino darles asesoramiento,
para que puedan retornar al país y, por qué no decirlo, inclusive hasta algunos planes paliativos para que puedan retornar, garantizar de que lleguen. Y otros que están con la intención de retornar, no brindarles políticas de desarrollo integral que vayan más allá del financiamiento a proyectos que puedan plantearse, de emprendimiento como tal, con la creación de un fondo para emprendimiento único y exclusivamente para personas que migraron del país, de reconocimientos de estudios de manera más expedita que hayan podido realizar en todo este tiempo y, en fin, una serie de políticas que seccionan, ¿no?, a la migración venezolana de acuerdo a la situación que se nos presente, porque son realidades distintas que hay en este momento en todo el mundo, como tú bien lo dices, ya 8 o 7 millones de venezolanos, que no deja de ser un capital humano importante que podamos nosotros utilizar para la recuperación del país. Pero muchísimas gracias, Freddy Superlano, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego, Freddy. Hasta luego, gracias por la oportunidad, siempre la orden por acá.